Hola a todos, hoy vamos a arrancar con nuestro primer tema, cómo inicia un proceso de investigación. Para ello hay que tener en cuenta tres cosas. Uno, idea de investigación. Dos, inmersión en el campo. Y tres, revisión de la literatura. El primer punto importante es saber qué es investigación. Hernández Sampieri lo define como el conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Pero, ¿qué significa procesos sistemáticos y empíricos? Que cada tipo de investigación por paradigma tiene sus propias lógicas de desarrollo. El primer paradigma de investigación es el cuantitativo. Su proceso es lineal porque utiliza el método de razonamiento deductivo. Es decir, ahí vamos a aplicar la lógica de pensamiento de lo general a lo específico. Y además, porque la hoja de ruta de la investigación cuantitativa requiere que cumplamos una serie de pasos. Entonces, nosotros mapeamos como paso número 1, formular la idea de investigación. Como número 2, hacer un planteamiento y hasta el número 3, hay una inmersión en el campo, una revisión de la literatura para elaborar marcos teóricos, así sucesivamente hasta llegar al 10, que implican el resto de pasos de la investigación cuantitativa. Bueno, que definamos hipótesis, que definamos variables, objetivos, preguntas, selección de muestra, hagamos prueba piloto, análisis e interpretación de los datos y hasta presentar el informe. Pero es un proceso muy rígido. El paradigma siguiente es el cualitativo. El cualitativo tiene un proceso lineal, es más flexible porque podés ir saltando todos esos pasos pertinentes, teniendo como eje central la literatura, donde podés hacer consultas, podés ir haciendo modificaciones y lo que importa en una investigación cualitativa es la sistematización de experiencias. Aquí el método de razonamiento es el inductivo, donde aplicamos la lógica de pensamiento de lo específico a lo general. La realidad es más subjetiva porque comenzamos a entender el mundo o la realidad de las personas según esas vivencias que ellos nos relaten. Y tercero, está el paradigma híbrido, que es la combinación de lo mejor de lo cuantitativo y de lo cualitativo, y que tiene sus diferentes diseños para que podamos utilizar ambos. Si ustedes se preguntan qué paradigma es mejor, yo les diría que ninguno. Cada uno tiene sus complejidades y funcionan mejor unidos. Pero eso es cuando nuestros proyectos de investigación requieren de un proceso híbrido. Si son cuantitativos, el ingenio es saber cómo diseñar la encuesta para tener datos estadísticos que nos permitan hacer una interpretación objetiva de la realidad. En la parte cualitativa, la clave está en las declaraciones de las personas, que las respuestas no sean cortas, sino que sean largas y profundas, porque ahí está la esencia de esa realidad que vamos a descubrir. Por consiguiente, las fases o los procesos de investigación viven tres momentos. Número 1, hay que seleccionar un problema general. Ese problema general está asociado a la idea de investigación, por lo que va a requerir que hagamos una revisión documental o ciberdocumental y una inmersión en el campo. A mayor conocimiento sobre el problema general, más probabilidades hay de atinar a problemas específicos. Pero ojo con esto. También sucede algo cuando tenemos mayor información gracias a investigaciones, a material audiovisual, a las primeras entrevistas con las personas, es que nos podemos infoxicar. Y si nos infoxicamos, nos va a costar establecer decisiones estratégicas metodológicas. Entonces, es de saber en qué momento, qué información sí me sirve y qué información puedo utilizar más adelante. Paso número 2 o segundo momento es plantear problemas específicos. Y eso ya requerirá de elementos técnicos como la pregunta de investigación, sus objetivos y las hipótesis de investigación. Y luego definir la metodología de investigación.
Aquí vamos a establecer quiénes van a ser nuestros informantes, qué técnicas e instrumentos utilizaremos para la recolección de datos y vamos a establecer el plan de análisis. Si para la parte cuantitativa vamos a ocupar programas necesarios como Excel o SPSS para generar gráficas y sacar esos datos estadísticos que nos importan e interpretar ese porcentaje, o en la parte cualitativa, si ocuparemos programas como Atlas-T, que nos funciona para hacer redes mentales, mapas conceptuales, para ir formando la visión de mundo que las personas tienen sobre el problema que hemos elegido. Y número 3, todos esos procesos anteriores que les he mencionado nos va a ayudar a generar el análisis de datos para tener un informe y así nosotros tener unas propuestas de intervención que respondan a la necesidad que detectamos en esa realidad. A partir de ello, es de comprender qué es la idea de investigación. Y la idea de investigación representa el primer acercamiento a la realidad que nosotros, investigadores, vamos a enfrentar sobre el fenómeno de estudio en sus eventos o en sus ambientes para establecer los primeros pasos. La gran cuestión es, ¿y ahora cómo consigo esa información para pulir mi idea de investigación? Es clave las fuentes de idea de investigación. ¿Qué son las fuentes de idea de investigación? Son instancias donde se encuentra la información clave, donde me van a permitir tomar decisiones. Es material escrito, es material audiovisual, son teorías, son conversaciones, son creencias, es una infinidad de material al que podemos tener acceso. ¿Cuáles van a ser nuestros puntos de partida? Va a ser Chrome, lo que genere el gobierno de El Salvador, asociaciones, ONGs o tanques de pensamiento como Fundaungo, Save the Children, o tener en cuenta los resultados o los informes de Naciones Unidas o alguna entidad internacional reconocida bajo la lógica del problema de investigación que hemos seleccionado. Por consiguiente, ¿cómo busco información en Internet y no morir en el intento? Yo lo que les sugiero como paso número 1 es buscar por frase exacta. El uso de las comillas permite reducir la cantidad de resultados. Entonces, perfectamente en el buscador abres comillas, puedes digitar lo que necesites, como está en el ejemplo, seguro de créditos de la exportación para las pymes, cerras comillas y lo que va a permitir este tipo de función es que el buscador va a reducir la cantidad de resultados porque los va a filtrar necesariamente con las páginas que necesitamos. Si ustedes ven en el ejemplo, las primeras dos opciones que aparecen son, es una página de gobierno, entonces es un sitio institucional donde pueden ver información colgada en la web, o dos, que siempre es una web institucional, pero es un archivo PDF que te lo manda inmediatamente. Entonces, eso puede pasar si nosotros hacemos esa investigación, entre comillas, de esa frase y así establecer más rápido esos archivos, ya sea en PDF, en Word, en Excel o sitio web, que nos pueden ayudar a esclarecer nuestra idea de investigación. Eso es un paso. El segundo es que lo pueden buscar por el tipo de archivo. Entonces, ¿qué va a implicar el tipo de archivo? Que puedes colocar, dependiendo de lo que te interese, colocar la extensión PDF, Doc o Excel. En el caso de Excel es XLS, de documentos de Word es Doc y PDF es PDF en minúsculas. Ahora, el ejemplo que ustedes tienen ahí es otra forma de hacerlo. Yo normalmente lo que hago es elijo las palabras claves, digamos proceso creativo PDF. Y entonces ahí me genera
una búsqueda y solo me va a tirar archivos PDF. Esos archivos PDF, la mayoría pueden ser informes institucionales, artículos científicos, y si son artículos científicos, mucho que mejor, porque son investigaciones publicadas en el formato pertinente que establecen los repositorios para hacer válida los resultados de una investigación. O puedes buscar, por decir, aguja hipodérmica PDF y te va a lanzar toda la información que se haya planteado sobre aguja hipodérmica. Y así podemos hacer o rastrear información ciberdocumental. Número 3, lo puedes hacer por fechas. Te vas siempre al buscador de Chrome, te vas a herramientas y ahí puedes ordenar por fechas. Y ahí puedes filtrar por cualquier fecha, última hora, últimas 24 horas, última semana, último mes, último año, o puedes personalizar perfectamente y hacerlo en el intervalo que a ti te interese. Y eso va a permitir sacar los documentos necesarios. Te los puedes filtrar por PDF o por sitio institucional o que estén colgados en otros sitios y que tengan la credibilidad pertinente. Número 4, lo puedes hacer por búsqueda avanzada. Entonces, siempre en el mismo buscador de Google, agarras preferencias, te vas a búsqueda avanzada y llenas el formato. Si lo necesitas en un idioma en específico, ahí puedes decir que solamente en español, lo puedes pedir en inglés, en francés o en cualquier idioma. Tiene la categoría región, entonces puedes clasificar la región para que Google sea más específico en su búsqueda, establecer la última actualización. Si hay un sitio o un dominio que tú conozcas, pues lo puedes filtrar, si no, no hay ningún problema. ¿En qué términos? Bueno, llenas este formato y al final le das clic en búsqueda avanzada y te va a filtrar la información pertinente. Ahora, ¿qué más puedo considerar yo en la ciberdocumentación para considerar que la información es verídica? Yo te sugiero, y es que así debe ser, que busques en portales web de sitios institucionales, como la Dirección de Estadísticas y Censos, la DIGESTIC. La DIGESTIC es conocida en El Salvador por los censos nacionales que suele hacer o las encuestas de hogar que suele hacer cada año y que publica en noviembre, diciembre o en enero. Debe estar ya colgado en su sitio web la del 2019 y es bien completo el estudio porque te dice cuántos habitantes hay en el área metropolitana, en el interior del país. También puedes encontrar datos sobre cuántas personas han cotizado del Seguro Social, cuántas personas padecen de enfermedades crónicas, cuántas personas tienen acceso a Internet o para qué ocupan Internet. Podemos hablar de cuántos hombres y cuántas mujeres hay en El Salvador y entonces eso es importante para datos estadísticos y considerarlos en el momento de establecer una muestra. Entre otra información de interés, la DIGESTIC es el primer referente. Y creo que sus informes estadísticos nos permiten también a nosotros poder contextualizar cómo funciona el fenómeno de estudio que hemos decidido abordar para este semestre. Número 2, busca en repositorios, en bibliotecas de universidades nacionales e internacionales y organismos como UNICEF, Naciones Unidas, Save the Children. Si te interesa trabajar temas de niñez, UNICEF es la mejor opción para buscar los informes que ellos publican año con año y ellos trabajan a escala mundial y a veces tienen segmentado por región. La Asamblea Legislativa es considerada como una opción para determinar anteproyectos de leyes que se están estudiando, dictámenes, decretos legislativos o decretos ejecutivos que se aprueban para ver si funcionan dentro del contexto investigativo. Instituciones privadas, sus sitios web, ellos generan informes, videos, notas de prensa y que eso nos puede avalar la información. También puedes hacerlo por perfiles de redes sociales de instituciones porque pueden lanzar un comunicado, pueden lanzar una conferencia de prensa, un video, pero y eso garantiza que si es de la institución,
nosotros lo podemos tomar como un canal de comunicación que nos ha abierto posibilidad de acceso a información. Periódicos, por supuesto, El Salvador con la prensa gráfica, El Faro, El País, el ABC, El Mundo, son las mejores opciones para conseguir información, sobre todo sus reportajes investigativos. Y agencias de noticias, las que yo les recomiendo es F en español, la otra es la Asociación de Periodistas, que es estadounidense, su contenido más en inglés, pero también tiene un segmento en español. AFP, que es la Agencia Francesa de Prensa, y Reuters, que es inglesa. La característica que tienen estas agencias de prensa es que todo su contenido es de carácter investigativo y analítico. Y entonces ellos abordan temas de economía, de salud, de tecnología, de educación, de turismo, de propia comunicación, y que esos datos nosotros los podemos utilizar ya sea para nuestro antecedente de investigación o puede entrar en las lógicas de nuestro marco de investigación, ya sea para el teórico, para el referente o para el histórico. Entonces, estas son opciones que te puedo sugerir para que hagas el proceso de ciberdocumentación. Y para ir cerrando la disertación, la tercera pregunta, ¿cómo realizo mis entrevistas iniciales? ¿Y por qué debo hacer entrevistas iniciales? Porque esta es la inmersión en el campo. Entonces, la inmersión en el campo nos permite a nosotros sensibilizarnos con el ambiente o el entorno y va a ser el criterio más válido para poder descartar la cantidad de información que podemos conseguir en Internet, en libros, en material audiovisual, etcétera, y nos va a dar también las, las aristas claves para delimitar el problema de investigación, hacer que esa idea que está en un pensamiento abstracto pase a un pensamiento concreto. Y eso nos va a permitir establecer ventajas y desventajas si nuestro estudio es factible y viable para su realización. ¿Qué herramientas podemos utilizar para nuestras entrevistas iniciales, ya que nos enfrentamos a una crisis sanitaria que nos impide tener contacto cara a cara? Bueno, tenemos una gama de herramientas, pero yo les sugiero de todas ellas Meet, aprovechando el correo institucional y que esto puede grabar. Y así ustedes tienen la información pertinente. Creo que esto son los primeros pasos para que ustedes puedan hacer sus procesos de investigación.